Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Giovanni Mendoza, eso yo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algunos de los factores que causaron probablemente la caída del mercado de valores. Hold up, hold up. Dinero, 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 dinero. Y pues bueno amigos, como muchos de ustedes tal vez ya saben, el día de ayer, lunes, estuvimos todo en rojo. Y una de las cosas que se me hizo bastante interesante fue que a pesar de que tenemos estas noticias tan buenas y los reportes de ganancias de las compañías, entre algunas otras, que son noticias bastante positivas, el mercado de acciones decidió ir completamente lo opuesto a lo que estaba haciendo hace un año, cuando nos estaban dando una mala noticia tras de otra. Así de que esto me dejó un poquito preocupado y me puse a preguntar acerca de las cosas que tal vez están pasando en este momento. Una de las cosas que tal vez, si tú eres una persona como yo que está invirtiendo a largo plazo y no te interesa tanto cómo están haciendo las acciones de día con día, porque simplemente las sigues comprando de una manera que no te afecta realmente en lo absoluto. Excelente por ti, yo estoy contigo, pero hay alguna cosa que se me hizo bastante interesante y pues bueno, vamos a hablar acerca de pues algunos de los factores en este momento. Aquí me encontré un artículo de Yahoo Finance donde dice lo siguiente: Dow se hunde casi 900 puntos, lo que está impulsando a la liquidación del mercado de valores. Y pues bueno, ahorita una de las cosas que tomaron en cuenta era de que la variante de este problema de salud es una de las cosas que tal vez pueda ser de riesgo para pues otra vez toda la economía, porque no se sabe qué tan rápido vaya a ser la transmisión, qué tanto vaya a llegar los niveles de infección y cosas así como pues al principio que estábamos con todas estas preguntas, hasta que se fueron desencadenando con los meses, llegó hasta el pico, una vez más fue bajando, bajando, bajando y otra vez nuevamente es ese resurgimiento de pues la enfermedad. A media tarde lunes, el Dow estaba en camino de ser uno de los peores días del año, si no el peor día hasta ahora, con una caída de más de 890 puntos a 33.797 o un 2,57%. El SP500 bajó 86 puntos, el Nasdaq iba un poco mejor, bajando 190 puntos hasta los 14.236 o negativo 1,32%. Como dijo Bernard Warner de Fortune, el mercado tiene el blues delta. Y pues bueno, es básicamente la variante. El Squawk Box de CNBC esta mañana, Mohamed El-Erian, el asesor económico del jefe de Alliance y ex codirector ejecutivo de PIMCO, señaló dos culpables detrás de esta liquidación. Tienen dos preocupaciones que se unen a las preocupaciones sobre los aspectos técnicos del mercado y preocupaciones sobre el crecimiento. Eso es lo que dicen todas las clases de activos. Y pues bueno, vamos a ir más a fondo acerca de cuáles son estos dos factores principales. Uno, ya lo habíamos mencionado, es el problema de pues bueno, la inflación, y otro de las cosas que el gobierno vaya a cortar ese estímulo, empiecen a subir los intereses de una manera bastante rápida, y muchas de las personas que estaban consiguiendo ese dinero barato ya no van a querer tomar ese dinero porque va a ser un poco más caro para poder repagarlo. Es una de las cosas que nos trajo pues este problema en un principio, que bajaron los intereses sobre los que podrías agarrar deuda para que fuera más barato obtener deuda básicamente, y así es un poco más de estímulo para la economía porque las personas pueden obtener préstamos para negocios, préstamos para casas, préstamos para algunas otras cosas, lo cual hace que pues ese dinero que se va gastando vaya entrando a la economía y después ese mismo círculo vaya porque esa persona lo gasta, la persona que lo adquiere lo gasta, la persona que lo adquiere lo gasta, lo gasta y lo gasta, así creando ese estímulo. La noticia que destacaba en el mortal ascenso de la variante parecía estar provocando temores a cierres en el horizonte. Una de las conferencias de prensa el viernes, la directora del CDC, Rochelle Walensky, imploró a los estadounidenses que buscaran vacunas para protegerse a sí mismos y a los niños menores de 12 años que aún no pueden vacunarse. Lo que no está claro, esto se está convirtiendo en una nueva
pandemia de los no vacunados, tuiteó Walensky. Nuestra mayor preocupación es que vamos a seguir viendo casos prevalientes, hospitalizaciones y lamentablemente muertes entre los no vacunados, dijo el doctor Walensky. Según el New York Times, el país superó 34 millones de casos acumulados el viernes. La cepa Delta en particular, preocupante como la fortuna, informaron Erika Fry y Nicholas Rapp. Según el CDC, se basa en los datos de vigilancia genómica, se informaron el 3 de julio. 51,7% de los nuevos casos se estima que es causada por la cepa, obviamente la variación, por encima del 30,4% para el periodo anterior de 2 semanas. Algunos sectores estaban sintiendo el dolor más que otros el lunes y las acciones de aerolíneas, cruceros y hoteles se vieron afectadas nuevamente. Boeing, Mastercard y Carnival bajaron más del 5% en la primera hora de la tarde. Mientras tanto, Moderna, Novavax, Biotech estaban aumentando y Peloton subió más del 5%, recordando los patrones de negociación de acciones antes de el problema de salud. Pero la mayoría de los analistas no pronostican un regreso de esos días oscuros de cuarentena de hace un año. Así como se ve la propagación, las vacunas están ayudando a limitar enfermedades graves, reduciendo la necesidad y el apetito de restricciones más estrictas. Aunque tendremos que observar la situación de cerca, esperamos que la recuperación económica se mantenga en buen camino. Bueno, eso fue lo que viene dentro de la variante. Es uno de los problemas que ahorita estamos enfrentando, porque sí va a haber nuevas medidas de salubridad, sí vamos a tener que entrar una vez más en cuarentena, qué es lo que va a pasar una vez de que llegue aquí el invierno, si es que se va a seguir propagando de una manera bastante rápida el virus, o es que va a detenerse, o es que va a estar, vamos a seguir al igual que como lo estamos ahorita, al 100% de hacer las actividades normales. Preocupaciones por la inflación. Aparte de la enfermedad, algunos apuntaban a un culpable diferente detrás de los problemas del mercado, la inflación, como tuiteó el lunes a Peter Schiff, economista jefe y estratega de Global Aero Pacific Capital. Los medios financieros están culpando a la ola de ventas del mercado de valores de esta mañana a los crecientes temores por el problema actual de salud. Eso es solo un chivo expiatorio conveniente. Parece mucho más probable que el mercado esté vendiendo porque la Fed amenaza con pinchar la burbuja elevando las tasas de interés para combatir la inflación. Otro de los problemas, si cortas el dinero fácil de poderlo obtener o de poder obtener esos préstamos, no va a haber tantas personas que puedan calificar para este tipo de préstamos, o las personas que realmente quieran pagar un poco más por tener el mismo préstamo que hace un año. Y es una de las cosas convenientes para muchas de las personas que, al igual que yo, en ese entonces compraron su casa o ahorita están comprando una casa. Vas a poder tener un candado dentro de esa hipoteca que potencialmente vas a estar obteniendo y vas a estar pagando durante los siguientes años con dinero bastante barato. Ahorita algunos de los intereses estaban dentro de lo más bajo, 2,8%, y hasta un poquito más bajos dependiendo en el monto que estás pidiendo prestado, si estás refinanciando, si estás comprando por primera vez o algunas otras cosas, lo cual hacen que se corte ese estímulo para la economía. El miedo del aumento de la inflación ha estado apareciendo en el segundo plano durante semanas, como Sean Tully de Fortune informó recientemente. El mayor miedo que acecha al mundo de los negocios y la inversión es la palabra I de intereses y abreviatura de la maldición, inflación se avecina. Los precios al consumidor y al producto están aumentando a ritmos más rápido que en más de una década, escribió. Ese aumento repentino plantea la amenaza que las tasas de interés extra bajas de hoy comenzarán a escalar mucho más antes de lo esperado y se dispararán mucho más alto de lo que se creía anteriormente. La razón por la cual esto es algo clave para la economía es porque si las tasas de interés se van para arriba, va a haber menos personas que está probable que obtengan préstamos, va a haber menos personas que califiquen para esos préstamos, o va a haber menos personas que estén lo suficientemente líquidas para obtener esos préstamos. Y si tú estás líquido en contra de agarrar un préstamo, pues obviamente te vas a ir con la opción más viable
para ti, al menos hablando de opciones que tienes. Y es una de las cosas, no va a haber tantas personas pidiendo préstamos para comprar casas, como les había comentado, no va a haber bastantes personas pidiendo préstamos para empezar un negocio y muchas otras cosas que van a estar restringiendo en ese aspecto al subir los intereses que se tenía esperado subieran hasta el 2023. Pero una de las cosas con esto es de que si la inflación se llega a salir un poquito más de control en lo que viene a dañar los salarios reales de todos nosotros, porque debemos de tener en cuenta que los salarios no suben tan rápido como la inflación. Usualmente la inflación sube 2 y algo por ciento, entre 2 y 3% anualmente. El mes pasado se dio a conocer que la inflación era de 5,4%. Si la inflación normal aún se sigue comiendo tus ahorros y aún se sigue comiendo esos ingresos que estás recogiendo para tu casa de tu salario actual, después de inflación, ¿qué crees que es probablemente lo que va a pasar para miles de personas que tienen el sueldo mínimo o que no están ganando lo suficiente para poder vivir? Obviamente van a tener un mal rato económico y eso es una de las cosas que primeramente va a afectar a la economía. Porque si le quitas el poder adquisitivo a todas esas personas, no va a haber personas que van a querer gastar extra en la economía para simplemente salir a ver una película o salir de vacaciones y todo esto. Así que estás quitando bastante poder a esas personas que pudieran estar utilizando para estimular la economía dentro de otras fuentes, lo que viene siendo al consumir. Esta perspectiva siembra el terror porque los rendimientos super delgados son la principal fuerza que impulsa a las acciones a registrar un récord tras otro. Permite a Estados Unidos respaldar nuestra gigantesca deuda y déficits, así como lo que podría ser billones de dólares propuestos. Nuevos gastos para carreteras, puentes, aeropuertos, banda ancha y cuidado infantil y educación. Eso obviamente también va a limitar bastante, pues bastantes cosas y bastantes proyectos que se tenían esperados. Porque si a las personas no les deja suficiente dinero para que estén viviendo el día a día, ¿cuál es su incentivo para salir allá afuera y seguir trabajando si simplemente no van a poder vivir de la manera que ellos están esperando, tan siquiera tener un poco de libertad para descansar o hacer cualquier cosa, si se lo está llevando toda la inflación? O en los productos que están consumiendo de día a día, no les va a quedar absolutamente nada para ahorrar porque también los ahorros se los está comiendo la misma inflación. Es algo muy importante. A medida que suben los precios de todo, desde salir a cenar hasta la electricidad y automóviles usados, es posible que la Reserva Federal deba de reducir su programa de compra de bonos y aumentar las tasas de interés antes de lo previsto, según Tully. Los datos que demuestran que los precios suben mucho más rápidos que las previsiones de la Fed provocaron un cambio importante en su estrategia. El 16 de junio, el Banco Central anunció que la mayoría de 18 miembros del Comité del Mercado Abierto cree que la Fed aumentará las tasas 2 veces para fines del 2023. Esa opinión contradice a las perspectivas de marzo que exigían los aumentos en 2024 como muy pronto. Obviamente esto va a cambiar a medida que vemos que salen esos mismos reportes, empiezan a subir los precios aún más, porque si no estamos entrando a un territorio también bastante difícil donde puede haber algo similar a la hiperinflación, donde las personas no se van a poder costear las cosas básicas con simplemente su salario porque no está subiendo tan rápido como lo están haciendo esos precios de los bienes. Y es una de las cosas. La mayoría de estos bienes son esenciales para la mayoría de personas. Y esto es algo que va a afectar a todos lamentablemente si es que no se hace algo y se suben esos intereses para controlar un poco más la inflación y no haya pues tanto dinero fácil para muchas personas en este caso, y así se pueda recuperar la economía por sí misma, porque si no hubiéramos de haber tenido ese exceso de dinero que estaba pompeando la Reserva Federal hacia los negocios, hacia las acciones, hacia las personas para ponerlo en tu cartera, obviamente el mercado tarda un tiempo en solucionarlo, pero se recupera a sí mismo. Ahora, ese va a ser el verdadero problema que vamos a enfrentar al ver si la economía está lista para recuperarse por sí misma sin la necesidad que la Reserva Federal esté poniendo más dinero hacia la economía para poderle dar ese estímulo. Y se espera que si las personas empiezan a gastar o empiezan a
continuar todo de la manera que se estaba haciendo muchísimo más antes de este problema de salud. Vamos a tener los mismos niveles de producción en el Producto Interno Bruto, lo cual nos ayuda con la deuda que tenemos y también nos ayuda con el consumo y nos ayuda a seguir estimulando la economía sin tener que pedir ayuda de alguien externo, en este caso como lo es la Reserva Federal, para que siga aventando dinero hacia los mercados. Las perspectivas del mercado de valores para el 2021. Dicho esto, a pesar de que el mercado ha sufrido grandes pérdidas hoy, la mayoría de los analistas no están presionando el botón de pánico, al menos todavía. Como dice Butch Binder de LPL, si retroceso es de 5% para el S&P500 desde octubre pasado, se espera cierta volatilidad, especialmente considerando que el S&P500 ha subido más del 90% desde los mínimos de marzo del 2020. Esto es otra de las cosas. Hubo una recuperación bastante rápida y hay un retroceso también bastante rápido en lo que se espera. Y ahorita se esperaba que la economía se fuera a recuperar de una manera bastante perfecta sin que hubiera ningún problema, pero al parecer vamos a tener que recurrir a algunos otros métodos para poder salir adelante y posiblemente poder impulsar la economía en ese aspecto sin tener que poner dinero ficticio y sin que le siga costando más a todas las personas que pagan impuestos de aquí de Estados Unidos y no poner en riesgo esa economía o ese crecimiento económico que tanto estamos esperando y anhelando. David J. Costin, estratega de jefe de acciones estadounidenses de Goldman Sachs, escribió en un informe publicado el lunes que aún prevé que el S&P500 finalice el año marcadamente más alto, prediciendo que el índice registrará una ganancia anual del 14% para terminar este año en 4.300 puntos y finales del 2022 a 4.600 puntos. Y pues bueno amigos, aquí dio su propia referencia Yahoo Finance a fortune.com. Voy a checar ese sitio web. Pero pues bueno amigos, ¿ustedes qué opinan acerca de este problema en la bolsa de valores? ¿Por qué creen que se vendieron todas estas cosas, todas estas acciones? Debido al problema de salud actual, que hay bastante incertidumbre, debido al crecimiento económico y a la potencial inflación, y también algunos otros factores económicos. Ustedes déjenlo acá abajo en los comentarios. Y pues bueno amigos, si les gusta mi contenido, simplemente den un gran like, suscríbanse, comenten y compartan con el link que ustedes creen les sería de gran ayuda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.